Lo que estás viendo en este momento no es una jugada común y corriente, es el preludio de un asesinato a sangre fría. En el Mundial de 1994, Andrés Escobar, uno de los defensores de la selección de Colombia, comete un error al intentar despejar una pelota del área. Sin querer, termina metiendo un gol en contra, el cual terminará pagando con su propia vida. A principios de los 90 en Colombia el fútbol no era un simple deporte, simbolizaba esperanza para el pueblo. En esa época el país estaba sumido en el caos, los cárteles controlaban las calles como si fueran suyas, por ende la violencia era moneda corriente. La ingente cantidad de secuestros y asesinatos en manos de estos mafiosos hizo que Colombia de cara al mundo recibiera una enorme atención por parte de los medios, pero por razones que a nadie le gustaría que su país se hiciera conocido. Por eso el fútbol era lo único que hacía que la gente se olvidara un poco de todo el infierno que se estaba viviendo. En el 94, la selección colombiana contaba con los mejores jugadores históricamente hablando en un mismo equipo, por lo que venían arrasando los partidos con victorias aplastantes en las eliminatorias para la Copa del Mundo, que se jugaría ese mismo año en Estados Unidos. Los colombianos en esta Copa no iban con la mentalidad de simplemente participar, iban con la presión de hacer historia. El pueblo sentía que esta era la oportunidad que haría que Colombia fuera conocida por algo más que las drogas y el crimen. Pero cuando las expectativas son tan altas, la presión no solo se trata de ganar o perder. El gobierno colombiano necesitaba que ganaran, los aficionados querían una victoria y lo que es más importante aún, los líderes del narcotráfico exigían que los jugadores tuvieran un buen desempeño en este mundial. Los capos de los cárteles, desde Pablo Escobar hasta el líder barrial de una pequeña organización de narcotráfico, se habían involucrado de lleno en el mundo del fútbol, esponsoreando a sus clubes favoritos, mitad por pasión y la otra mitad para lavar cuantiosas cantidades de dinero sucio que derivaba de las drogas. En Colombia, perder un partido podía significar perder la vida. Andrés Escobar, sin saberlo, está a punto de convertirse en una estadística más en manos de estas mafias. Andrés Escobar tenía 27 años cuando representó a Colombia en el Mundial de 1994 que se llevó a cabo en Estados Unidos. Fue defensa durante toda su carrera y en ese momento estaba jugando en el Club Colombiano Atlético Nacional, club en el que, dicho sea de paso, el mismísimo Pablo Escobar tuvo mucha injerencia. Andrés era un jugador tan discreto, tan perfil bajo, que hasta su apodo era el Caballero, debido a su estilo de juego limpio y su comportamiento respetuoso tanto dentro como fuera de la cancha. Su debut como jugador de la selección había sido en 1988, pero esta vez las cosas eran diferentes. Estaban casi obligados a brillar en este mundial debido al excelente equipo que habían convocado. Colombia formaba parte del Grupo A junto con Rumania, Suiza y el país anfitrión Estados Unidos. El 18 de junio, en el debut de su primer partido, Colombia se enfrentó a Rumania, en donde para sorpresa de todos perdió 3-1. El 22 de junio era el turno de jugar contra Estados Unidos. Colombia claramente seguía siendo la favorita para llevarse la victoria, pero el equipo estadounidense no les pondría las cosas tan fáciles. En el minuto 34 del partido, el mediocampista de Estados Unidos, John Harkes, le tira un centro a su compañero delantero, que antes es interceptado por Andrés Escobar. En un intento por desviar la pelota, termina metiendo gol en su propio arco. Estados Unidos terminó ganando el partido 2-1. Ahora, por culpa de ese error, Colombia estaba en la cuerda floja, a punto de tener que regresar a casa después de haber tenido un pésimo desempeño en el mundial. Habían perdido los dos partidos y para poder pasar a la siguiente ronda necesitaban un milagro. Tenían que ganar la Suiza y además Rumania tenía que perder contra Estados Unidos. Contra todo pronóstico, Colombia logró recuperarse ganándole 2-0 a Suiza, pero Rumania le ganó 1-0 a Estados Unidos. Colombia pasó de ser una de las candidatas a ganar el mundial a quedar afuera sin haber podido pasar de la fase de grupos. Andrés Escobar fue entrevistado aquel día luego de conocerse el resultado del partido entre Rumania y Estados Unidos. A pesar de la evidente frustración, compartió una reflexión positiva de cara al futuro. ¿Están diciendo que el exceso de publicidad al equipo, la forma como se engrandeció el equipo en Colombia pudo influir, Andrés? No, eso no influye para nada porque nosotros no hemos ganado nada en el fútbol. Nosotros queremos seguir consiguiendo cosas buenas, jugando alegremente, dándole diversión al pueblo. Y yo creo que nosotros no nos engrandecieron porque apenas estábamos iniciando un mundial. Queríamos superar lo de Italia 90, no se pudo y queda continuar y tratar de trabajar para que el fútbol colombiano no se estanque.
Luego de la eliminación, muchos jugadores colombianos decidieron extender su estancia en Estados Unidos, en parte para turistear, pero también para dejar correr algunos días y que las aguas se calmaran un poco en Colombia. Se intuía que la situación una vez llegados al país sería tensa, por lo que algunos prefirieron evitar disgustos. Lamentablemente no sería el caso de Andrés, el defensor, faltando solo 5 meses para su boda y unos pocos días para que se concretara su fichaje con el Milan, prefirió volver al país para pasar unos días con su familia. El 2 de julio de 1994, a solo 10 días de haber quedado eliminado del Mundial, salió de fiesta por Medellín junto con unos amigos para ahogar las penas. Andrés había sido advertido por sus allegados de que mantuviera un perfil bajo, sobre todo para evitar cruzarse con algún compatriota fanático del fútbol que le intentara recriminar el gol en contra, pero Andrés hizo caso omiso, no estaba dispuesto a esconderse ni mostrarse tan vulnerable por culpa de un error que lo podría haber tenido cualquier jugador. Andrés, junto con sus amigos de la infancia, salieron a una discoteca y terminaron en un bar llamado El Indio, que se encuentra en el sector de Las Palmas, en las afueras de Medellín. Toda la noche había transcurrido con normalidad hasta que se hicieron las 3 de la madrugada. Andrés, a punto de volver a su casa, se encontraba solo en su auto en el estacionamiento del lugar, cuando de repente se le acercaron 3 hombres. Comenzaron a gritar y a medida que la discusión se acaloró, directamente uno de los hombres desenfundó su arma y abrió fuego a quemarropa contra el futbolista. En total, 6 disparos impactaron contra su cuerpo, los más letales en el estómago, en el cuello y en la cabeza. Según testimonios que la policía recabó más adelante, cada vez que el asesino gatillaba le gritaba golazo a modo de burla. Otra vez Colombia se llena de vergüenza. Andrés Escobar, jugador de la Selección Colombia, fue cobardemente asesinado en Medellín. 12 disparos cegaron la vida de un hombre que se entregó entero por representar al país con dignidad. Mientras los 3 individuos se dieron a la fuga en una camioneta, Andrés Escobar se mantuvo con vida durante 45 minutos, hasta que fue trasladado a una clínica en la que finalmente fue declarado sin vida. Los disparos fueron realizados por Humberto Muñoz Castro, quien era el conductor y escolta de los hermanos Pedro y Santiago Gallón, personajes vinculados al narcotráfico y a estructuras paramilitares. La justicia cree que los hermanos habían apostado una suma considerable de dinero por Colombia, por lo que decidieron tomar represalias en contra de quien consideraron uno de los mayores culpables de la eliminación. Muñoz fue detenido al día siguiente de los hechos luego de que las autoridades rastrearan la camioneta, aunque la fiscalía no pudo probar que los hermanos Gallón hubieran ordenado la ejecución. Cuando ambos se entregaron voluntariamente unas semanas después del crimen, fueron procesados pero solo recibieron penas menores por encubrimiento. En total estuvieron en la cárcel menos de 3 años. Por otro lado, Muñoz fue condenado a 43 años de prisión, pero su pena fue reducida tanto que quedó en libertad en el 2005, apenas 11 años después de haber perpetrado el homicidio. ¿Se acuerdan que al principio les comenté que el pueblo colombiano anhelaba poder ganar una competición tan importante como lo es el Mundial por el simple hecho de dejar atrás esa imagen de país devastado por los cárteles? Bueno, este hecho aberrante terminó empañando aún más la reputación de Colombia y afianzó en la cabeza de un montón de personas la idea de que el país era un lugar peligroso, un país en el que un simple error por parte de un deportista era motivo suficiente como para terminar acribillado a balazos.